En el vasto universo de las letras, los libros de texto dominicanos se aventuran en un territorio creativo e inexplorado. Recientemente, la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros exhibió joyas literarias en el proyecto Libro Abierto. Sin embargo, ahora el Ministerio de Educación señala errores gramaticales y giros épicos en la historia presente de los libros de diversas editoriales que han sido utilizados por décadas en las aulas. Esta no es la primera vez que se aborda la cuestión de los errores en los libros de texto utilizados por los estudiantes. Anteriormente se habían señalado defectos presentes en los materiales elaborados por el Ministerio de Educación, pero algo queda claro: nuestros libros no solo señalan, sino que también entretienen con sus errores de película. En esta segunda entrega de la comedia educativa, encontramos desde errores hasta lecciones de geografía delirantes, hasta llegar al punto de que Colón se perdió y terminó destronando a Hernán Cortés para ser él quien descubriera México. Es muy doloroso que estos libros, que ese adefesio vaya a las escuelas. ¿Por qué? Porque ¿qué van a aprender? ¿Qué van a socializar? Es decir, yo me gustaría que se saque, que ustedes inviten a un psicólogo, a un sociólogo, a un antropólogo y digan qué cosa puede ocurrir en el futuro si esos niños se quedaran con eso. Van a asociar el libro de texto a error. Es decir, el libro de texto para ellos va a ser sinónimo de error. Esos libros simplemente hay que retirarlos, no admiten correcciones. A principios de septiembre, Juan Colón, presidente de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros, lanzó una advertencia al solicitar el retiro de los libros de textos que había producido el Ministerio de Educación, debido a supuestas faltas graves e incorregibles, a lo que Educación respondió más de una vez. El libre Ministerio de Educación se le señaló por errores, pero la intención de los que hicieron esa denuncia no era la corrección de los errores. La intención era tratar de enlodar todo el proceso que fue la edición del libro abierto, del programa Libro Abierto. Nosotros, tan pronto se nos hizo señalamiento, aquellos errores que pudimos comprobar que efectivamente eran errores, los corregimos y lo subimos directamente a la plataforma. En ese momento, la Asociación de Editores y Distribuidores estimó que el Ministerio de Educación habría perdido alrededor de 1.300 millones de pesos en la impresión de estos libros, supuestamente plagados de faltas ortográficas, errores conceptuales, estructurales, procedimentales y gramaticales. Pudiéramos enumerar las faltas. Mire, ¿cuáles son? Mire, falta primero de enfoque. Estos libros tienen un enfoque androgógico. ¿Qué quiere decir? Son libros para adultos cuando deben ser con un enfoque pedagógico, que es el enfoque que permite que los niños desde 7 años de edad, desde 6 años de edad, puedan accesar a un libro de su nivel. El nivel de lengua de estos libros es para alumnos de bachillerato. Las faltas ortográficas, la ordenanza 26/2017 no admite una falta ortográfica y en el 98% de las páginas tienen faltas ortográficas. Estas y otras declaraciones fueron realizadas por Juan Colón. En esta ocasión, el Ministerio de Educación les responde con el análisis de uno de los libros de su autoría. Estos son solo algunos de los casos para los que se ha destinado el 4% de la educación, una lucha larga en nuestro país. Estos errores se suman a la larga lista de escándalos en el sector educativo, frutos de esa batalla. Se han hecho 2 informes. Un primer informe, que es el informe de la unidad editorial. Ese informe revistió 4 grandes pilares. El aspecto gráfico del libro, o sea, todo el aspecto de las imágenes, de los mapas y demás. En este punto encontramos errores garrafales. Los mapas no tienen Rosa de los Vientos, no tienen pie de foto, no tienen fuentes, no tienen leyenda. De acuerdo a Núñez, el informe de la unidad editorial se centró en 4 pilares cruciales: el aspecto gráfico, el contenido, la pedagogía y la ortotipografía.
Sin embargo, en cada uno de estos niveles, los libros de Casa Duarte fueron condenados. Además, según el Ministerio de Educación, identificaron plagio. En el caso de Juan Colón, hicimos una prueba adicional, que es la prueba antiplagio. Por vez primera no se había hecho en educación. Usamos el programa Tunitin y el libro dio más del 65% de contenido que no corresponde al autor y que en este caso habría que examinarlo a la luz de lo que establece la ONDA, ¿no? La Oficina de Derecho de Autor. El segundo informe sobre los errores en los libros de texto actualmente en uso de las escuelas públicas, elaborado por ISFODOSU, destaca, por ejemplo, las deficiencias de uno de los mapas presentes en el libro Geografía e Historia de América y de los Pueblos del Caribe. Se señala que el mapa presenta carencias significativas, como la ausencia de rosa en los vientos y leyendas, colores sin explicación, meridianos y paralelos sin información, falta de datos y fuentes, dificultad para leer la escala y la omisión de la República Dominicana. Además, a pesar de afirmar en el pie de página que el mapa es político, según el informe, en realidad es físico o de relieve. En los contenidos pedagógicos también encontramos enormes errores en los tipos de ejercicios que no corresponden a las actividades que se están haciendo, y luego los errores de ortotipográficos que tienen que ver ya directamente con las faltas de carácter de ortografía o falta en el sentido de las palabras. Según el informe, el libro menciona el Yuma como uno de los principales ríos dominicanos, cuando en realidad debería ser río Yuna. La geografía se volvió un poco creativa. En lugar de fluir con información precisa, este libro nos lleva por un viaje cuántico imaginario por el Yuma. Además, afirma que los cultivos como los cereales son flores. Parece que alguien confundió los campos de trigo con un jardín. Podríamos necesitar una nueva lección de botánica. El texto ingresó al sistema escolar en el 2006 durante el gobierno de Leonel Fernández, de acuerdo con Manuel Núñez, e inexplicablemente ha perdurado como un libro de consulta hasta la actualidad. La última licitación tuvo lugar hasta el año escolar anterior, es decir, 2021-2022, y las compras millonarias de estos libros saturan el sistema. La adquisición mayor, pues, estuvo dedicada a las asignaturas fundamentales, que son las que van a las pruebas nacionales. En esa asignación, pues se puede decir que el coste del libro fue una cifra millonaria. No le puedo especificar exactamente, porque dentro del paquete, naturalmente, dentro de un paquete mayor está esa cantidad, pero es una cifra millonaria, con lo cual, evidentemente, dado que es una mercancía averiada, es una mercancía dañada. Basta con abrir la primera página del libro para identificar una serie de errores ortográficos, tales como la falta de la tilde en la O de presentación, además de errores de concordancia de género, como en el caso de la palabra apreciados o apreciadas. Asimismo, se detectan errores de estilo que afectan la coherencia y la fluidez del texto. Como no había libro para bachillerato, era el libro de consulta y se estaba utilizando como libro de texto en las últimas jornadas, ¿verdad?, de educación, lo cual evidentemente era, pues, contraproducente, porque el libro ya estaba fuera de la ordenanza que había transformado el currículum, y el autor seguía imprimiendo el libro. De hecho, el libro está todavía circulando en muchas de las escuelas, ¿verdad?, de los centros escolares. Los errores ortotipográficos, que abarcan desde faltas de ortografía hasta problemas de redacción, completan el desastroso panorama, conforme el director de la unidad editorial del MINER, ya que la falta de cuidado en la presentación de las palabras y su significado socavan la integridad de los textos educativos. En el aspecto del contenido también encontramos errores muy importantes. En el contenido, errores de históricos, de fechas históricas, confusión. Han colocado palabras, por ejemplo, como tinaja, como tortuga, como indigenismos. No son indigenismos, son palabras de la lengua española.
indigenismo son jicotea y dúo, pero no tinaja. Tinaja es una palabra latina. De los errores identificados en el contenido hablaremos más adelante. Sin embargo, algo que no puede pasar desapercibido es el uso de miles de millones de pesos que se han destinado para la compra de libros de texto desde mediados de la década del 2000. Durante el periodo comprendido entre 2004 y 2008, se asignaron 1.519 millones de pesos para la adquisición de libros de textos. Esta cifra experimentó un incremento en el siguiente periodo, 2009-2012, superando los 2.683 millones de pesos. Posteriormente, en el 2013-2016, la inversión se elevó a 5.504 millones de pesos. Entre 2017 y 2020 se destinaron 4.660 millones de pesos para esta finalidad y para el periodo 2021-2022 fue de 2.494 millones de pesos. Bueno, desde la última licitación, que hizo en el 2020, el ministro Fulcar, se adquirieron, y también con anterioridad, porque una de las fallas mayores que tienen estos libros es que las casas editoriales tienen tendencia a cambiarle un poco la portada, pero prácticamente es el mismo libro, no hay reforma. Ha ocurrido enormemente con el libro de Ciencias Sociales que escribió el señor Juan Colón. Ese libro se tiró en el 2006. La primera edición, pero luego se hicieron otras reediciones. Núñez destaca que la adquisición de estos libros ocurrió incluso después de la implementación de la Ordenanza 26/2017, la cual regula la evaluación de medios y recursos para el aprendizaje, incorporando modificaciones destinadas a orientar la elaboración de libros de textos. Esos libros se adquirieron después de la Ordenanza de 2017, en la gestión última, están todavía vigentes, o sea que se hicieron compras millonarias de esos libros, sobre todo esto de Casa Duarte. Hay otro informe todavía mucho más exhaustivo que le haré llegar a la prensa, que es el informe de Infodosu, que tiene también dos grandes vertientes, la vertiente estilística y la vertiente de contenido, que ahondan aún más en los errores ya encontrados. Anteriormente, Juan Colón también había señalado que los libros producidos por el MINER para el presente año escolar incumplían con la ordenanza. Hay una dispersión, por ejemplo, estos libros, los libros son físicos, y son digitales y físicos, y por tanto hay unos enlaces que le mandan a cesar a determinado YouTube. ¿Qué pasa con eso? Bueno, cosa tan desaforada como que en un libro de sociales aparece en uno de esos enlaces una profesora de kinder, es decir, para alumnos de 5 años, dando clase de matemática en el área de ciencias sociales. La utilización de libros con defectos es un problema que trasciende la administración actual. Es la persistencia de errores en libros que han estado circulando por más de 15 años. El caso del libro de Geografía e Historia sigue siendo utilizado, a pesar de que la información está desactualizada y con errores que nunca se corrigieron. Los libros todavía están en el sistema. Yo entiendo que hecha esta denuncia y comprobado realmente que tienen erratas, la empresa concernida, que es Casa Duarte, y las empresas que serán también concernidas, porque no solamente hemos hecho informe de Casa Duarte, hay 10 informes, irán saliendo poco a poco. El libro en cuestión, de acuerdo con Núñez, presenta una falta de actualización, ya que todos los datos incluidos datan del 1992, a pesar de haber sido editados en el 2006. Esta desactualización se evidencia claramente en las cifras relacionadas con República Dominicana, las cuales ya no guardan correspondencia con la realidad del país. Un ejemplo notorio es la referencia a la expectativa de vida en América Latina, fijada en 62 años, cuando en realidad ha experimentado un aumento, llegando a superar los 72 años de edad. He traído
una página, un par de páginas de este libro que podían ilustrar de los errores que están visibles en el libro de Juan Colón, que son errores garrafales, ¿no? Es decir, que tienen que ver con el uso de las mayúsculas, con el contenido, con la disposición de carácter pedagógico. O sea que el lector, si quiere contemplarlo, puede tenerlo. Continuando con la edad, el documento señala que el libro establece que el tiempo promedio de vida del esclavo era de pocos años, la cual presenta un problema de concordancia temporal y de número. La palabra pocos debería concordar con años, en términos de cantidad, pero el uso de promedio de vida sugiere que se está haciendo una afirmación cuantitativa sobre la duración promedio de la vida de un esclavo, lo cual es simplista. Además, destaca con asombro la peculiar geografía presentada en uno de los párrafos del libro, Venezuela, Caracas y Puerto Cabello como entes distintos. Esta revelación sin duda despierta la curiosidad sobre la existencia de una Venezuela fragmentada en varias entidades autónomas. Quizás, en la realidad alternativa del libro, Caracas y Puerto Cabello son repúblicas independientes con su propio sistema político y administrativo. Sé que Cristóbal Colón descubrió México. Cristóbal Colón no descubrió México. México fue en todo caso colonizado por Hernán Cortés y por Almagro, pero en ningún caso Colón no tiene nada que ver. Y tiene una cantidad de ratas de carácter bastante abundantes. Dice, por ejemplo, ya publicado ahora, que el señor Mariano Lebrón Sabiñón es el presidente de la Academia, cuando Lebrón Sabiñón hace más de 20 años que murió, o sea que no es presidente de la Academia. Incluso, el libro en su deslumbrante ejercicio de interpretación histórica alude al neocolonialismo de Japón en América Latina. Sí, esa potencia asiática que, según el libro, habría extendido sus tentáculos neocoloniales hasta nuestras tierras latinoamericanas. Quizás en ese universo literario alternativo, los sushi bars y los templos japoneses en Latinoamérica son vestigios de una influencia neocolonial que escapó a nuestra percepción. Se dirá que el Ministerio de Educación es responsable porque el currículum debe evaluar los libros y el Ministerio, cuando hace una licitación, debe examinarlo, pero eso sería como culpar a la víctima de una cosa fraudulenta por lo que ha hecho un vendedor que ha vendido una mercancía dañada. El documento realizado por entidades educativas sugiere la posibilidad de que el libro haya intentado referirse a la llegada al poder de Salvador Allende como un hito en lugar de un mito. Esta confusión terminológica resalta la importancia de la precisión en la redacción y el uso adecuado del lenguaje, especialmente al abordar eventos históricos. Cabe señalar que, según la Real Academia Española, mito se define como una narración imaginaria que explica un fenómeno, mientras que hito se refiere a un suceso destacado y trascendental. La confusión entre ambas palabras añade un matiz irónico a la interpretación del libro, donde un error tipográfico puede alterar significativamente la percepción de un evento histórico. Además, sin titubear, el libro sostiene como un hecho irrefutable el asesinato de Allende, desviándose de la versión histórica ampliamente aceptada. Son más de 300 faltas que podemos disfrutar de ellas si queremos reírnos un poco y también lamentarnos de que un bodrio de semejante estofa esté en la educación dominicana. Estos son solo algunos de los errores que han identificado los informes realizados por las entidades educativas de República Dominicana. Sin embargo, el Ministerio persiste en torno al uso continuado de este libro durante décadas, a pesar de la existencia de un protocolo establecido para su adquisición. En el caso de los libros de las editoriales privadas, estas sometían sus maquetas a la Dirección General de Currículum. La Dirección General de Currículum examinaba que estos libros estuviesen conforme al currículum establecido, que estuviesen de acuerdo con la adecuación curricular. Se comprobaba que estos libros estaban exentos de esos errores, pues se aprobaban y entonces la editorial
lo imprimía. Juan Colón, presidente de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros, advirtió sobre la responsabilidad del Ministerio de Educación en la selección y supervisión de los materiales. Todo es un proceso, porque este Consejo Nacional de Educación fue que aprobó esos libros en el 2021. Yo me siento estafado por el Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación desde hace mucho a las casas editoriales nos invitaba a conocer la modificación curricular y hacer nuestros aportes, y hay ordenanzas que establecen incluso nuestro compromiso y obligatoriedad de entregar un material de calidad y a tiempo. Y trabajamos esos textos y se nos compró en el 2021 sobre la base de 5 años de duración. Hasta el 2025 tienen vigencia esos libros. Entonces, son empresas con el mismo derecho. En el escenario educativo, las fallas en los libros de texto no solo señalan lecciones académicas, sino también la importancia de la revisión constante.